occidental, y la cultura occidental es la cultura judeo-cristiana más Grecia y Roma. Entonces, empecemos a asumir lo que somos. Y también creo que esto es un gran desafío para las monarquías árabes del Golfo Pérsico, para Arabia Saudita, para Emiratos Árabes, para Qatar, que tiene un rol muy importante también en su vinculación con ciertos grupos terroristas. Ellos tienen que liderar la purga interna contra el integrismo islámico. Son los propios musulmanes los que tienen que decir se tiene que acabar esto. Primero contra armados y después contra Irán, que es el principal responsable de que esta gente exista. Ahora, lo bueno es que veo una contundente y mayoritaria actitud condenatoria y en favor de Israel como antes no se veía. Casi siempre había como un manto de piedad, siempre para los palestinos y para los gazatíes. Pues yo creo que ya se acabó la leche de la clemencia. En fin, que, que esto pare un poco, porque no es horrible. Es difícil, ustedes saben, yo soy judío, o sea, soy mitad judío, mitad católico y o sea, me toca, trato de ser aséptico, pero por otro lado me toca, entonces es muy complejo. Pero por sobre todas las cosas, yo soy un hombre del mundo democrático, un hombre del mundo occidental, y es lo que yo voy a defender siempre a muerte. De la misma manera que defiendo y repudio el ataque de los integristas contra las iglesias cristianas en Irak, en Irán, en Yemen, ¿no? Lo mismo obviamente voy a hacer contra cualquier otra confesión religiosa que es atacada sistemáticamente por los, eh, por los integristas islámicos, que no quiere decir que todos los musulmanes sean así, pero bueno, ahí está este tema. Hamas, Hezbollah, los remanentes del ISIS, de Al-Qaeda. Veremos en qué termina todo esto. ¿Y, y cómo es, Álvaro, una posible, ya yéndonos más para el futuro, una posible escalada entre de una guerra entre Israel e Irán? No, lo que pasa es que yo creo que Irán nunca le va a declarar la guerra formalmente a Israel. Nunca se va a adjudicar la responsabilidad de organizar, financiar y proveer de armamento a estas organizaciones. Irán quiere jugar una guerra como de aproximación con Israel. Lo que pasa es que el teatro de operaciones siempre termina siendo territorio israelí. Entonces, vos le estás declarando, por lo cual Israel hoy lo que tiene que hacer es aniquilar definitivamente a Hamas dentro de su territorio, intervenir directamente sobre Gaza y a los gazatíes decirles, es con ellos o con nosotros. Y es con ellos van a tener el mismo destino que ellos y es con nosotros seguirán siendo autónomo, pero no pueden ser más gobernados por esto. Simple, y luego de que se logra la neutralización de Hamas y la estabilización de la zona y las reparaciones que corresponden a las víctimas, hay que ver Israel qué hace formalmente con Irán. Israel va a tener que, y acá también hay un gran debate sobre cómo pudieron haber fallado los servicios de inteligencia israelíes en prevenir esto, va a tener que investigar bien y cuando tenga materiales fehacientes, claras e indudables de que Irán está metido en esto, bueno, tendrá que ver que decidan. No sé, muy triste, la verdad, pero bueno, espero que ya este sea el acabose. ¿Rifle? Cuidado, un mensaje corto, ¿cómo te va, Álvaro? Mensaje cortito nomás. Cuidado con las pepas. Milei fue el único presidente que dijo que sus aliados eran Israel y Estados Unidos. Esos van a ser los principales blancos. Cuidado con la triple frontera. Esta gente terrorista tiene base en la triple frontera, en Ciudad del Este, y ahí, digamos, van a apuntar a Milei y van a apuntar a Estados Unidos, obviamente. El mensaje es que trabaje la inteligencia a fondo y cuidado con las pepas, porque estos actúan en todos lados. Nada Sí, más que claro, eso, gracias. por eso justamente es un, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claramente estamos hablando de una organización supraestatal que acciona a nivel global, que tiene células dormidas en puntos claves que pueden generar una desestabilización dentro del territorio de sus enemigos, bien dijiste vos, ¿no? Países que automáticamente ya tienen una alianza muy profunda con Israel, como es Estados Unidos, pueden pasar a ser las grandes capitales de Europa donde hay una comunidad judía importante, como puede ser París, puede ser también una ciudad como Buenos Aires, donde ya hemos sufrido 2 veces al terrorismo islámico contra nuestra propia población.
Esto es claro, Álvaro, ¿no? yo tengo información desde la policía ya desde hace bastantes años que en Buenos Aires, como vos bien nombraste, hay células de Hezbollah. No sé Pero si vos chicos, tenés algo con respecto a eso. material, pero Y eso sí. puede ser un Claro, pero lo peligro. hemos hablado la otra vez. El kirchnerismo se ha encargado de desarticular no solo a la Agencia Federal de Inteligencia, sino a todo el Sistema Nacional de Inteligencia, que como bien lo conté acá, por lo menos de primera mano los componen la AFI en su cúspide, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y la Dirección de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, todas articulando a las jefaturas de inteligencias de las tres Fuerzas Armadas y de las tres Fuerzas Federales de Seguridad. Todo eso desmantelado, desarticulado, puesto al servicio de un grupo de inorgánicos de seguro provenientes de Venezuela, de Cuba. Espero que no haya iraníes, porque realmente ya eso sería muy difícil después de desarticular. Entonces, todo el mecanismo que tiene que prevenir y repeler el accionar, por medio, por ejemplo, de la contrainteligencia, el accionar de todos estos grupos, bueno, nos deja la buena de Dios. Hace poco nos espantamos de un señor que muere de un infarto, una manifestación de la extrema izquierda, y era un hombre militante de la FARC con pedido de captura internacional. Un poco antes de eso nos matábamos de risa que un agente de inteligencia ruso tomándose un cafecito clandestino como si nada en Plaza Dorrego, en San Telmo. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Este país ha sido cobijo, o sea, acá desgraciadamente para muchos el peronismo se encargó de darle cobijo a los nazis y a los terroristas de todo pelaje. A Pablaza, que se sabe que es el responsable del asesinato del senador Jaime Guzmán de Chile, y este señor estaba acá, viviendo, estudiando, trabajando, gozando de todos los privilegios de vivir en un país como Argentina, y la justicia interponiéndose en la entrega de este tipo de monstruos. ¿Por qué? Porque las garantías, sí, 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 ¿viste? Siempre las garantías para el criminal. Siempre las garantías para el criminal. Eh, Terrible, 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 porque siento que todo no deja de ser, siempre todo foja cero. Hay que empezar todo de nuevo en este país, permanentemente, en el aspecto económico, en el aspecto del orden público, siempre. Le tocó a Mauricio Macri, hizo lo que pudo, le tocará al que gane entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre. Todo siempre tiene que hacer foja cero. Años perdidos para tratar de reconstruir aquello que más o menos en 40 años de democracia funcionó, sumado a todo ello que nunca funcionó. Y acá nadie paga las cuentas, nadie rinde cuentas formalmente por... para mí, a ver, desarticular el Sistema Nacional de Inteligencia es una traición a la patria, porque en un mayor nivel de vulnerabilidad a tu país frente a agresiones externas, convencionales y no convencionales. Por suerte no tenemos hipótesis de conflictos reales con Chile y con Brasil, bueno, con Uruguay y lo que estuvo pasando con... Yo acabo de venir de Corrientes, que estuve presentando en mi libro, y estaba latente todavía la situación de conflicto por la hidrovía con Paraguay. Es terrible, es terrible. Por eso sigo sosteniendo, gravísimo, gravísimo, que los que han votado como los candidatos presidenciales no pusieran como tópico obligatorio en el debate presidencial política exterior y defensa. Gravísimo. Gravísimo, me preocupa. Y ahí no me pueden venir a decir que es responsabilidad de uno o del otro, de todos, de los que votaron, que por lo que veo, sí quieren seguir discutiendo convivencia democrática, como si en estos 40 años de democracia la democracia no se hubiera consolidado. Y por el otro, seguimos con esta tesitura de que la política exterior no es, en conjunto con la de orden público y la de económica, las tres políticas de Estado más importantes a nivel nacional, porque sigo sosteniendo la educación y la salud son responsabilidad de las provincias. Gravísimo, gravísimo. Esperen, ¿Seguridad y defensa no va mañana, Álvaro? ¿Perdón? ¿Seguridad y defensa no va Tengo mañana entendido en que el seguridad debate? no es defensa. Ah, defensa no. Ah, mira, yo pensaba que sí. Okay. Bueno, si alguien tiene la información para decir si es de seguridad y defensa, bueno, dentro de todo por un lado, pero me parece que no, creo que es seguridad.
Esperen, necesito un coadmin más y los que están de hablantes, si no van a pedir la palabra, necesito que se bajen así rotamos los micrófonos. Álvaro, ¿te puedo Yo hacer una quiero hacer una preguntita? consulta, porque yo entiendo que Israel tenga que responder de forma fuerte para que no quede nada latente ahí para una respuesta de estos grupos terroristas, pero también podría ser tiene que ser muy política, no sé si políticamente correcto, porque yo siento que es como un conflicto señuelo que está ahí para que escale algo más donde se junte el pueblo árabe, ¿se entiende? Es como que siento eso, siento que esto están pinchando para que comience un conflicto Es que mayor. no, te entiendo, pero no creo que el pueblo árabe, o mejor dicho, la comunidad islámica internacional se una en contra de Israel por una simple razón. Mientras Arabia Saudita e Irán no resuelvan sus inquinas, y más en este proceso de enorme acercamiento entre Arabia Saudita y las naciones del Golfo con Israel, donde Donald Trump tuvo un rol muy importante con los tratados, los pactos de Abraham, claramente el mundo suní y el mundo árabe del Golfo Pérsico, sumados a los aliados árabes de Israel como Egipto, Jordania, Turquía, Marruecos, jamás se unirían con Irán o con los que intenten defender a los palestinos cómplices de Hamas. Acá yo recibí un comentario y dicen, no confundamos Palestina con Hamas. No, yo no dije eso. Yo no confundí Palestina con... Ahora, los palestinos son cómplices de Hamas, que votan, por lo menos en Gaza, a ese, entre comillas, partido, que es un grupo terrorista, que es como votar al ERP, para las instituciones, entre comillas, democráticas y comunales que tienen ahí en Gaza. Yo creo que ahora Y los además lo chiitas, reivindican sí, también. Sí. Tampoco es que es una democracia como vivimos acá. Allá está muy mezclado lo que es la política con la religión. O sea, y están buscando esa guerra santa, sí, puede ser, pero es el sector chiita. Yo repito, me parece que también esto es un punto de inflexión. Hay que ver en este momento el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita y su equipo, qué está pensando para decidir de qué lado ponerse. Se pone un lado mediador, cosa que no creo, porque no es tradición de Arabia Saudita. Si obviamente perdón, se me fue el término, no se separa, se prescinde de opinar política y militarmente sobre el tema, o directamente ya le pone un parate y le manda un guiño a Israel y dice, bueno, señores, vamos a colaborar mínima en los lugares donde esta gente esté operando y sea territorio controlado por nosotros, vamos a borrarlos del mapa, sin intervenir directamente en territorio israelí. Ahora, debe haber seguramente muchos clérigos que van a llamar a una yihad contra Israel y contra Occidente, como lo viene haciendo sistemáticamente, esto no es novedad, pero lo que ha pasado, yo creo que luego, repito, neutralicen los principales depósitos de armamentos, donde estén desplegados los sistemas de Hamas, donde tengan los depósitos de drones o el control de esos drones, y a la par de que estén negociando la liberación de los capturados, es muy probable que Israel termine haciendo una invasión directa e intervenga directamente en Gaza, porque esto ya Israel no lo puede permitir, no lo puede permitir. Y yo, Bueno, sí, te hago una consultita. ¿Qué posibilidades hay realmente de que Israel definitivamente ese territorio avance sobre la franja de Gaza y lo tenga controlado? ¿Es factible? al momento, operativamente o en términos políticos, digo, que se atreva a hacerlo, ¿en qué términos? En términos políticos, después de lo que ha sucedido. No, yo creo que porque al sí. final Es que ya tiene le a estos habilitaron. terroristas Sí, claro. a pie de sus casas. Ya le habilitaron. Esto fue una habilitación a que... Pero a ver, ya lo hizo Israel en la Guerra de los 6 días. Cuando toma la península del Sinaí y cuando toma los altos del Golán, y gran parte incluso hasta del territorio de Jordania, luego de que Siria, Jordania, Egipto invadieran a Israel. Israel tuvo la buena voluntad de negociar, y eso le costó la vida a Sadat, con Egipto para devolver los territorios ocupados, porque hoy Israel tendría el triple de territorio del que tiene si no hubiera devuelto los territorios que ganó luego de una campaña ofensiva contra ellos. Porque, yo que recuerden, el 48
David Ben Gurión dice, estoy firmando la creación de un nuevo Estado mientras escucho la sirena de los aviones de nuestros enemigos que ya nos invaden. No había sido ni formalmente creado el Estado y ya lo estaban invadiendo. Y Israel recién quedó, los reventó, los reventó. Pasaron, ¿cuántos años? No, ¿cuántos pasaron? 16 años. La guerra de los 6 días. Pasaron después otros 8 o 9 años, tengo que hacer los cálculos. La guerra del Yom Kippur, donde los árabes invaden el más sagrado del calendario religioso judío, donde hasta las armas son depuestas, bueno, en este caso en Shabbat encima, y a Israel, liderados por una mujer, Golda Meir, y con uno de los más grandes estrategas militares que ha conocido la humanidad, que era Moshe Dayan, repelen la agresión y los revientan también. Y aún así, nunca volvieron a invadir el territorio de sus enemigos. Bueno, está bien, ya basta. Ya, esto me parece, porque si no a esta gente no le das un... Y me parece que la comunidad internacional totalmente a favor de la acción directa, los que estén en contra se van a callar la boca porque los siguientes son ellos. Francia ya vivió lo que es esta gente infiltrándole su sociedad con el caos y la crisis que estuvieron viviendo hace poco en París. Bueno, entonces, de Francia, Europa, tiene que preguntar si quiere ser Europa o quiere ser Eurabia. Acá hay momentos que tenemos que... Sí, no hay que olvidar también los atentados, ¿no? Que sufrió Francia y Europa, que yo creo que si Israel va a una guerra directa para exterminar el terrorismo en Gaza, creo que esto podría volver a suceder en Europa y tal vez con Pero, más fuerza teniendo en cuenta la horda de islámicos que se ha claro, infiltrado en claramente, Europa. pero cuando pasó el atentado en Bataclan, cuando pasó el atentado en el Charlie Hebdo, no hubo invasión de Israel y atacaron igual. Entonces, ¿qué? Vivir siempre bajo la coacción de la amenaza, un atentado terrorista y los tipos siguen avanzando. Entonces hay que Claro, cortarlo. pero en ese momento, Álvaro, en ese momento hay que recordar que estaba en auge el tema de ISIS, sobre Claro, todo con la guerra en Siria, pero ¿te acordás? claro, pero te pregunto, ¿quién había invadido formalmente Israel? ¿Había invadido Siria? No, la guerra en Siria sucede cuando comienza el accionar del Estado Islámico y obviamente hay cuestiones que vienen de arriba. Esto es muy largo de explicarlo ahora, pero para mí estamos, y te repito, con lo poco que pude más o menos hablar y leer, me parece que no le queda otra a Israel más que, y acá lo tiene que, repito, levantar los teléfonos, llamar a Riad, llamar a Abu Dhabi, el Cairo, Estambul o Ankara, ¿no? No Estambul, Ankara, y decir, muchachos, ¿son ellos o nosotros? Porque van a arrancar por Israel y después van a tomar Ankara, Cairo, Rabat, y los países secularizados del mundo árabe, y luego después van a cruzar a Europa. Entonces, tienen que cortar la bicha, hay que cortarle la cabeza ahora. Pero Bueno, nada, esto... ¿y Estados Unidos cómo está ahora con Biden en esta Pero geopolítica? justamente es tristísimo. Disculpame, Álvaro. Esto con Desde, Trump no desde el pasaba. Estado argentino se declaró un estado de alerta o algo. Sufrimos Sí, dos sí, sí, atentados sí, nosotros. sí. Sí, ¿Y se hay algún otro emitió una país? alerta roja, se emitió una alerta roja, los objetivos primarios que puedan existir, principalmente relativos a la comunidad, principalmente a todos los activos estratégicos del Estado argentino. Luego, o a la par, los puntos objetivos de la comunidad judía e incluso hasta de la propia comunidad islámica, principalmente mezquitas suníes que están enfrentadas con los chiitas pro Irán. Entonces, por ejemplo, yo tengo entendido que en la circular se le pidió el reforzamiento de Atucha, de las hidroeléctricas, de las centrales de potabilización de agua, de la hidrovía, de los aeropuertos, de los ministerios, de la Quinta de Olivos, de la Casa Rosada, y a la par de las principales sinagogas y sedes eh, mutuales de la comunidad judía, sí, por supuesto. Intuyo también que lugares de alta vulnerabilidad, como el Orán, en Salta, la Triple Frontera, la Patagonia, donde ya tenemos más, también se estará. Lo que pasa que esto, repito, con un sistema de inteligencia desarticulado, estamos a la buena de Dios. Hay que ver cómo se está armando ahí un comité de emergencia preventivo.
Imagínense que con estos gobiernos, imagínense que tenemos de ministro de Defensa a Tayana, que tenemos de canciller a Cafiero, que tenemos a la novia de Rossi como jefa de la AFI. No valor al frente de la Policía Federal y ya estarían todos. Es que esto no fue un ataque a Israel solamente, sino que a todo el mundo libre. Por eso digo exactamente al mundo democrático, al mundo libre, y bueno, y estar viendo que gente que se dice liberal, que se dice de derecha liberal, que se dice defensora de la cultura occidental, esté por un claro antisemitismo tapado, diciendo, ay, por fin que la paguen, pero váyanse a cagar. Esa gente no podría tener lugar un minuto en ninguno de nuestros espacios. No espacios de Twitter, no digo nuestros espacios políticos. Pero bueno, estas Israel son es las la contradicciones frontera, de cómo. es la frontera. Es la frontera de Israel. Cae Israel y Sí, agarrate. por supuesto. Pero en Israel, a diferencia de nuestros países, hay un arma muy poderosa, hay un instrumento político y militar muy, muy, muy poderoso, que como diríamos en el barrio, se la conoce lunga, que se llama Benjamin Netanyahu. Y con ese no se jode. Con ese no se jode. Y tienen la suerte de que no está vivo Ariel Sharon. Porque si fuera primer ministro Ariel Sharon, ya estaría en este momento la invasión terrestre. Pero bueno, Netanyahu todavía tiene una cintura política diplomática bastante flexible como para no caer tan rápido quizás en la necesidad de invadir de forma directa. Estoy mirando acá, a ver, estoy mirando el Washington Post, el Jerusalem Post, a ver si había alguna novedad más. Hace un tiempo yo no me informé de nada. Te pregunto porque que como querían meter jueces en Israel, desde el lado contrario, digamos. No, la Contrario. reforma judicial de Netanyahu, el sistema institucional israelí plantea que todas las leyes, sin importar cuál, todas tienen que pasar por el escrutinio de la Corte Suprema israelí. O sea, el supuesto control de constitucionalidad. Se presente o no un recurso de constitucionalidad. Porque acá comúnmente, en nuestros sistemas, una ley la aprueba la Cámara de Origen, la Cámara Revisora, la promulga el presidente o el jefe de Estado y saca un decreto reglamentario y entra en vigencia. Salvo que alguien, un particular o quien fuere, presente un recurso de inconstitucionalidad, la Corte, que es la máxima instancia de revisión de constitucionalidad del país, suspende provisoriamente la ley, la revisa y decide si es constitucional o no. En Israel... Solo, y el efecto tiene, o sea, solo surte efecto entre partes. Siempre la ley continúa vigente. Tengo entendido de que cuando se pone el amparo, o sea, el recurso de inconstitucionalidad, la aplicación de la ley se suspende hasta que la Corte determine. Lo que pasa es que la Corte tiene que frenar cualquier trabajo que esté realizando sobre otros temas y tratar, porque justamente no puede estar meses con una ley suspendida. Ahora, en Israel lo que querían eliminar era esto. ¿Por qué? Porque la corporación judicial israelí, mayoritariamente de una orientación de centroizquierda o progresista, obturaba muy curiosamente toda la legislación generada por gobiernos de centro-derecha o derecha, como la del Likud o la coalición de Netanyahu. Y Netanyahu dijo, señores, ustedes quieren declarar inconstitucional una ley, presenten un recurso de inconstitucionalidad y de ahí vaya, no que siempre tenga que pasar por la Corte. Amén de otras cuestiones que tenían que ver también con controlar que no hubiera privilegios por partidismo. Bueno, no es una ley fácil, no es una ley sencilla, la reforma que propone Netanyahu. No es que yo esté totalmente de acuerdo, pero es muy entendible, habida cuenta de que nosotros sabemos muy bien lo que es tener una corporación judicial claramente ideologizada y partidizada. Y Netanyahu no es Biden, Netanyahu no es, y aún con el aprecio que le tengo, no es Mauricio Macri, Netanyahu no es Macron y no se va a dejar pistolear. Y el tipo fue. Bueno, bien. Acá estoy mirando que
Eh, estoy mirando acá, estoy mirando acá. Bueno, no, por ahora, sí. Álvaro, con todo armamento, Israel tiene como para desaparecerlo del mapa 3 veces, ¿no? Pero chicos, A hace, los francos. hace, a falta de uno, hace, o sea, tanto en superficie como subterránea y, y de forma elevada, 20 estacionamientos en Gaza, en todo el territorio de Gaza. Es el más grande estacionamiento de autos del mundo. Por eso Naciones Unidas en su declaración le dice a Hamas, sepan a qué abismo se están acercando. Y fíjense en que acá estoy leyendo, el principal líder de la oposición a Netanyahu le ofrece a Netanyahu ya formar un gobierno de emergencia para administrar la guerra, para que Netanyahu no tenga ningún tipo de obstaculización. Claramente, si Yair Lapid, que es el líder de la oposición, le está ofreciendo esto es porque casi te diría que ya está definido que va a haber una invasión. Entonces, todo el espectro político tiene que unirse y no puede obturar. Total, ya saben que las obstaculizaciones van a venir de afuera o van a venir desde otros lugares y no tienen que pasar. Es como si a nosotros nos invadiera Brasil o nos invadiera Chile y tengamos que estar, no existe un gobierno de unidad nacional, un gobierno de emergencia, porque tenemos que estar debatiendo en el Congreso la defensa de nuestro país. Ahí tenés que armar un frente unido, por lo menos de las grandes mayorías, como lo armó Churchill con los liberales y siendo conservador, con los liberales y con los laboristas. Igual la prensa anti-Israel debe estar refregándose las manos para ver las víctimas también, ¿no? Sí, yo me di cuenta que quieren hacer aritmética y le está haciendo tiro por la culata porque la mayoría de las víctimas hasta el momento de la reacción israelí fueron israelíes, o sea, la mayor cantidad de víctimas están. Es terrible que tengamos que estar los occidentales Sí, siendo defender. agredidos, teniéndonos que poner en la picota a la que nos mandan otros occidentales que gozan de los beneficios de vivir en el mundo libre para atentar contra el mundo libre. Esto es algo que no lo puedo comprender. Adrián, Gente, nada, agradecer a Álvaro por las palabras, por lo que está contando. No perder de vista este 22 de octubre que este gobierno kirchnerista apoyó ampliamente en todos los aspectos a Irán, a Venezuela y a Palestina. Siempre del lado incorrecto de la historia quedó este gobierno. No nos olvidemos que Alberto Fernández se abrió de piernas para recibir a Putin. No nos olvidemos que aparte Javier Milei fue el primer presidente candidato que se solidarizó y expresó estas palabras de apoyo y recién luego apareció en la web oficial de nuestro gobierno porque ya no le quedaba opción. El domingo esto debería salir, no sé qué va a pasar porque son muchas horas hasta el domingo. Evidentemente en el medio va a haber un arrastre, va a arrasar Israel seguramente. Y otra cosa, porque lo quiero vincular a algo importante. En los Space, cuando hablamos de las medidas que tiene que tomar Victoria Villarruel para volver a poner donde estuvieron alguna vez las fuerzas y las autoridades policiales, federales y todas las fuerzas para combatir la delincuencia en Argentina, salen muchos con el freno de mano y los derechos humanos. Señores, de vuelta estamos ante civilización y barbarie. Entonces no dudemos en apoyar a que hay que arrasar definitivamente. Evidentemente va a haber muertes civiles inocentes, pero acá no queda otra, porque a esta gente se la está financiando. ¿Y saben de dónde viene el dinero? De los occidentales, que terminan apoyando por derechos humanos y reciben dinero y pasa lo que está contando Álvaro. Entonces, dejemos de estar teniendo miedo a la mano dura, a la tolerancia cero. Es que no nos queda otra. Si queremos defendernos de la civilización, no nos queda otra. Y le digo porque también pasa lo mismo en Barcelona, que a todos se le da absolutamente la libertad de entrar, hacer lo que quieren, se lo financian, se lo subvencionan, les dan de todo aquí
y nos termina saliendo el tiro por la culata. ¿Hasta cuándo? Esto me recuerda, y quiero terminar con esto para que Álvaro nos siga ilustrando con todo lo que está, la información que está recibiendo, pero cuando las autoridades, compañeros de Bukele, que alguno puede estar o no de acuerdo, y le preguntaban si le daban arroz a los presos, a las maras, a estos delincuentes criminales, ellos están diciendo que ¿cómo le vamos a dar arroz si todavía hay chicos que no comen arroz? Entonces, cuando tengan arroz estos chicos, cuando las embarazadas puedan comer arroz, cuando la última persona y ciudadano honesto y de bien coma arroz, veremos si va a haber arroz para los prisioneros. Hoy en Argentina, estar detenido, un preso, vive mejor que cualquier otra persona del conurbano. Terminemos, por favor, de darle todo a esta gente. Terminemos, por Dios, estoy viendo imágenes que nunca me había pasado, que no puedo terminar de ver los videos. Una pareja que podría ser yo y mi señora, separados uno del otro y sabiendo, mirando en sus ojos que nunca más vas a poder ver a tu pareja. Sabés que vas a ser descuartizado, ya sabés que se terminó tu vida. Eso no puede ser, por Dios, no puede ser. Gracias. Totalmente de acuerdo, muy claro, muy lúcido lo que planteás. Y ¿saben qué? Es el momento de decir las cosas como son. Estás de un lado o del otro. Los que estén en el medio son cómplices de los agresores. Punto, se acabó. Me tienen los huevos al plato los políticamente correctos. Los que dicen sionistas porque son unos cagones de mierda que no se atreven de decir judíos. Porque saben que si dicen judíos están mostrando su verdadera hilacha. Que son unos nazis. Defender al Estado integrista de Gaza manejado por Hamás es de nazi y de stalinista, porque si algo se caracterizó el nazismo y el stalinismo es por su profundo odio a los judíos, en la diáspora o en Israel, sin distinciones. Entonces, basta. Los progres que estén en este momento defendiendo este accionar de Hamás sobre la base de una crítica velada a Israel, responsables como los que callaron durante años, principalmente antes de que se atacara a Pearl Harbor o se atacara a otras naciones para ingresar a la Segunda Guerra Mundial, por el accionar de Hitler y de los regímenes fascistas, como también callaron con los crímenes de Stalin, de Mao, de Pol Pot, de Castro, y callan ahora con los de Maduro. Son siempre los mismos, los idiotas útiles al servicio del odio. Y qué casualidad, el odio lo ejercen los extremos, que parecen opuestos, pero porque el pangermanismo de Hitler fue lo mismo que el panrusismo de Stalin. No hay diferencia. No hay diferencia. Y acá me están diciendo que yo soy un sionista fanático. No, soy un fanático de la democracia, soy un fanático del sistema multipartidista, soy un fanático de la economía de mercado, soy un fanático de la cultura occidental, del judeocristianismo, de la gran cultura grecorromana, que le ha dado a la humanidad los más grandes avances y que incluso hizo que países orientales, raíz occidental, hoy gocen de altos niveles de desarrollo, de crecimiento, de innovación científico-tecnológica, porque occidentalizaron a sus países, como por ejemplo Japón. Entonces, el que está hoy de un lado está del otro. Y no solamente eso, hay un video donde agarran a una y se van turnando para violarla al grito de Allahu Akbar. Los mismos que después a sus esposas las infibulan y las cagan a lapidazos. Si otro... Yo no estoy en contra del Islam, me parece una cultura extraordinaria que no siempre fue integrista. El Islam incluso fue una cultura que, mientras a veces reinos cristianos eran intolerantes, en sus territorios los cristianos y los judíos podían vivir plenamente. Pero a partir de ciertos oleajes y de ciertos cambios internos de la comunidad islámica y que el crecimiento de los grupos reaccionarios y retardatarios, oscurantistas, desgraciadamente el Islam se transformó en una cultura que avala esto. Y repito, la primera purga y la más importante es la que hagan los propios árabes contra esta gente. Bueno, no sé cuándo va a suceder. ¿Qué? Sí, soy sionista, fanático, sí, repito, soy un fanático de todo lo que les dije. Y si a mí, yo estuviera en Sderot y veo esa escena, aunque me cueste la muerte, hago balazos. Y si me mandan a una embarazada
armada y a un nene armado a atacar mi propiedad, los recago a balazos. Y a la embarazada 3 veces, porque seguramente el que tiene ya en el vientre es otro hijo de puta más que están criando para ser un terrorista. Y que me cancelen y que hagan lo que quieran, porque yo todavía, a diferencia de ellos, defiendo el derecho de ellos a existir. Ellos no quieren que yo exista, y en mi caso no quieren que exista por occidental, por judío, por homosexual y por liberal, porque ellos no toleran nuestra existencia. Ahí radica, Álvaro, ahí en esas palabras radica el kit de la cuestión. Y es porque acabo de ver los mensajes que están escribiendo y un idiota dice como que uno quiere ahora, claro, avalar que ojo por ojo. Pero es que, escúchenme, es que esta gente justamente lo que quieren es que no exista el otro. Ese es el problema. La mujer... No puedes pedirle a ellos que convivamos en paz cuando ellos tienen en su mente desaparecerte. A mí estoy viendo ahora, y me está dando gracia decir, lo que estoy viendo es verdad, que Rusia está pidiendo un alto al fuego. La Rusia, que se está haciendo la guerra. Pero ellos hicieron una guerra porque se lo estaban rodeando supuestamente, y acá en una invasión quieren que se queden cruzados de brazos. Está el doble estándar de Putin y su régimen. Por eso Israel terminó apoyando a Azerbaiyán contra el régimen títere de Putin en Armenia, porque sabe muy bien Israel, aún con la buena voluntad de no tener malas relaciones con Rusia, que Rusia en su raíz, en lo más profundo de su ser, es un país antioccidental y antijudío. Furibundamente el pogrom, el antecesor de los saqueos de la noche de los cuchillos largos, es de origen eslavo, de origen zarista. Los cosacos, ¿para qué estaban? Cada vez que había una crisis económica en la Rusia zarista, los cosacos, ¿qué hacían? Sacaban las turbas para arrastrar y reventar los barrios judíos y las poblaciones judías, porque de todo era culpable el judío. Era curioso, la crisis económica era culpa del judío, iban y arrasaban a judíos campesinos, que eran más pobres que incluso promedio. Entonces, esto es una historia, y les recomiendo un libro que se llama Judeofobia, de Gustavo Peretnik, muy, muy bueno, donde se demuestra la falacia esta de no soy antijudío, soy antisionista. Eso es un eufemismo, y es un juego de palabras. En realidad les anida el odio, porque no es contra la cultura judía, no es contra la religión judía, no es contra la genética judía, es contra el espíritu de lo que representa el judío, porque el judío, a igual que otras culturas, hombre universal, es un hombre-mujer, ¿no? Tengo que hacer esta aclaración. Es un hombre de espíritu cooperativo, que promulga el comercio, que promulga la libertad. Eso lo odian y lo aborrecen, y por eso siempre tuvieron que destacar los apellidos judíos de otros para decir, ven, que están metidos. ¿Cuántos son los judíos dueños de canales de tele? Siempre lo mismo. ¿Cuántos judíos son los dueños de los bancos? Ya ni existe eso. Les digo más, la gran mayoría de históricos occidentales, que ni siquiera muchos de ellos fueron fundados por judíos, porque dicen que los Rockefeller son judíos, ni saben lo que están diciendo, son tan burros. Propiedad de los árabes. Una burrada. ¿Cómo? Eso de los Rockefeller. No, que es una burrada eso de Pero los por Rockefeller, favor, no saben lo que dicen. Y hoy la mayoría de los bancos son árabes. Son fondos de capital árabe que administran, y muchos otros son chinos. Y siguen con las teorías conspirativas, hasta con lo del Me Too, porque Harvey y por el otro Epstein. Entonces, ¿yo qué tendría que decir? Cada vez que la fila de curas católicos, no puedo decir la palabra, degenerados, tengo que decir que todo el catolicismo es degenerado. Y la cantidad de estafadores y criminales financieros que eran cristianos o de otras religiones, que tengo que decir que esas religiones producen ese tipo de delincuentes. No, la corrupción es inherente a la condición humana. Y los va a haber de todos los colores, de todas las religiones. Ahora, pero hay una tirria puntual, el judío milenaria, que ya lo sabemos, los protocolos de los sabios de Sion. Y acá hay un montón de personajes en la Argentina que, amparados en la libertad de expresión, porque este es un país muy generoso con los generadores de este tipo de discurso, salen y lo replican, y muchos se montan. Empezando por ese gordo inmundo que era operador de la TV iraní y de la TV rusa, que por suerte hace rápidamente desaparecido, porque algo lo habrán encontrado.
muy curiosa, ¿se acuerdan, no? Uno que hablaba todo así, decía, yo soy Ana de Moraes, y bueno, todos éramos agentes Muy bien, Álvaro, todos muy éramos bien con agentes del eso, Mossad. muy bien. Agustín Laje, Nicolás Márquez, yo, Oriana Junco, todos éramos agentes del sionismo. Y él era un gran defensor de la libertad. Gordo hijo de puta, que ojalá, pues la vida es karmática. Todo el odio, la desinformación, y después va a decir, yo iba a la televisión iraní también a decir en contra. ¿Qué ibas a decir, esférico? Eh, de- que- El que decía que estaba en por Curitiba, favor, que en ¿no? Curitiba, mira, no sabía que ahora San Cristóbal se llama Y Curitiba, estaba pero por en Cava. favor, hay cada cosa que ya, hay que decir las cosas como son. Y después los terraplanistas y los que estaban en la germánica, nos olvidamos de esa otra vieja inmunda que bajo la excusa de criticar con justicia la cuarentena criminal a la que nos sometieron, en el medio metió un montón de conspiraciones, una señora rubia que con el temita del Salvemos las dos vidas tapó de que participó en congresos negacionistas del Holocausto y que defendía la medicina Gina germánica. Brandolino. ¿Dónde está Gina esa Brandolino. inmunda? Bueno, entonces acá, y también nosotros tenemos que, espacio, con todas las diferencias que tenemos, le habilitamos a mucha de esta gente los micrófonos en su momento, por el odio que nos generó la cuarentena del kirchnerismo. ¿Y hoy? ¿Dónde están todos? Todos calladitos. ¿Saben por qué? Porque esta gente recibió plata. Esta gente no hizo gratis nada. Y amén de creer en esas idioteces y en esas posiciones oligofrénicas, antijudías, también fueron operadores pagos. Y acá, como bien dijo un señor, Javier de seguro va a consecuencias por su defensa de Occidente y de la cultura judeocristiana, que es tolerante, que es respetuosa, que es inclusiva, que es universal. Se olvidan que católicos, a los católicos antijudíos, se olvidan que católicos viene de universal, de contener, de comprender, de aunar, del espíritu ecuménico, del no supremacismo, de una fe por sobre la otra. Se olvidan, estas cosas a mí me sacan, perdóname que me estoy yendo del análisis, pero hay que decir, en un momento hay que decirlo. Y tenemos que purgar nuestro espacio, Álvaro, todo el espacio que defiende la libertad. La libertad avanza, los liberales de acá, los liberales allá. Tenemos que purgar a toda esta gente. La tenemos que sacar de medio y exponerla. No porque el enemigo sea tan terrible, hay que tolerar cualquier cosa. Churchill lo usó Stalin para derrotar al más grande de los totalitarismos hasta ese momento. Y después Churchill fue el mayor enemigo de Stalin, porque sabía que un totalitarismo no era mejor que el otro, nada más que los fue usando para sacarse de encima. Nadie le prestó atención a Churchill, y por eso la Unión Soviética duró 70 años. Porque los invito a todos, y con esto termino, y me voy a tomar un té porque me agarra, me salta la térmica. Los invito a averiguar qué fue la Operación Impensable, búsquenla. Operation Unthinkable, Operación Impensable, que fue cuando Churchill planificó la invasión de la Unión Soviética. A la Unión Soviética, perdón, a destruir al estalinismo, porque él dijo, ¿cómo? Sí, que nunca se Que no se realizó al realizó, final. que no se realizó, porque obviamente Claro. no, la situación hasta ese momento de las fuerzas aliadas era muy crítica, más allá que eran victoriosas, pero Churchill lo tenía claro, no hay totalitarismo válido. Bueno, no le hicieron caso, Churchill después ya estaba muy grande, la Unión Soviética duró todo lo que duró. Bueno, reemplazamos uno por el otro. Chicos, perdónenme, pero me agarró como un... Tengo miedo que me agarre un bobazo. Ahora, creo que ante todo, sí, ante todo este contexto, me parece que uno de los planes que tiene Javier, que es mudar la embajada a Jerusalén, creo que va a tener que esperar, me parece, ¿no? ¿Cómo, querido? No sé, se entrecortó. Que digo que uno de los planes que tiene Javier, lo ha dicho varias veces, es mudar la embajada a Jerusalén, como lo hizo Trump. Creo que va a tener que esperar, digo, ante Mira, este contexto. esto es lo que yo, si yo tuviera que bajarme ahora el nivel de presión que tengo en cuerpo y de calentura y transformarme en un potencial asesor en esta materia,
tengo que evaluar bien, porque entra en colisión mi visión de una acción directa para allá, acompañar todo, todo plan de erradicar este mal, o en una posición más pragmática y realista, aligerar, correrse, pensar, o sea, porque igual que el atentado te lo van a hacer. Este es el problema, ya te lo hacen igual. Estés o no aliado a sus enemigos, o no te lo hacen igual. Pero bueno, vamos, qué sé yo. Chicos, les mando un abrazo enorme, enorme. Perdónenme, la verdad, a mí viste, yo hace mucho no me ponía así en un space, no es lo que a mí me gusta, pero esto a mí las imágenes, como decía acá el joven que habló antes, son estremecedoras. Y ahora están mostrando los palestinos. ¡Ay, bombardearon una ambulancia palestina! Pero, querido, no se puede ser víctima y victimario, reverendo hijo de puta. Lástima, no son 15, no una. Sí, a mí me dicen Pero que me enfermo chupen la porque me pija. muestran las imágenes de los nenes, Sí, ¿no? sí, La sí, sí. típica que Pero hacen. ¿por qué los usan de escudo Y yo les humanos? digo, a ver, Israel no usa de escudo humanos si a sus Israel, infantes. Hay una frase exactamente, si extraordinaria que Israel decía, no es un baño sí, de sangre, es por el hay dogma, una, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ¿cuántas sinagogas funcionan plenamente y sin temor en las naciones islámicas integristas? Y sin embargo, ¿cuántas mezquitas operan tranquilas sin ningún tipo de interrupción, incluida la mezquita de la Roca en Jerusalén, como también en las grandes capitales europeas? ¿Por qué los islámicos sí pueden gozar de la libertad total y absoluta del ejercicio de su religión, casi sin importar si son moderados o son salafistas o wahabitas o chiitas extremistas, mientras que cristianos y judíos son perseguidos en los territorios islámicos o árabes controlados por gobiernos extremistas islámicos? Nadie se pregunta esto. Mientras Israel, de 120 diputados del Parlamento, de la Knesset, no menos de 10 diputados, o sea, casi el 10% del Parlamento, son diputados árabes e islámicos, con partidos políticos legalmente constituidos, tribunales religiosos propios, universidades, diarios en árabes, teatros y canales de televisión en árabes. Viven plenamente como ciudadanos israelíes. ¿En qué lugar? ¿En qué país islámico judíos pueden armar un partido político, cristianos pueden armar un partido político y presentarse a las elecciones? Dejen de mentir, estado de apartheid, dicen, sinvergüenzas. A ver, pregunten dónde cruzan los homosexuales de Palestina. ¿Se quieren quedar en Palestina o cruzan a Israel? Vale, por favor, esto es lo mismo que... ¿Hacia dónde van las balsas? ¿Van de Miami a Cuba o de Cuba a Miami? ¿Y por qué pasa esto? Por eso no puedo tolerar que una persona que se dice de derecha liberal se ponga de lado como ese otro decrépito hijo de puta de Mario Vargas Llosa, viejo de mierda, que está saliendo a justificar casi lo que un le pasa a Israel. impresentable. Es un liberal. Bueno, hay que Bueno, tener en pero cuenta, Álvaro, que Vargas Llosa ya ha contado muchas veces que él fue comunista, Pero ¿no? yo Fue también fui, cubano. bueno, yo fui claro, de izquierda, Pero claro, pero yo bueno, nunca fui pro-totalitario. Yo nunca fui stalinista, claro, castrista. porque, Eso, desgraciadamente, no lo claro, pueden obvio, no, abandonar, obviamente que todos pueden desgraciadamente, cambiar, ¿no? pero bueno, digo, algo le habrá quedado de eso de totalitarismo pro-cubano, porque ya es mucho, Por ¿no? favor, Uno por puede. favor. Pero bueno, nada, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Lamento no haber podido hacer, quizás con el paso de los días podré reflexionar de una manera menos visceral, pero también, como dicen acá, a alguien alguna vez hay que decir las cosas. Les deseo a todos que tengan un hermoso fin de semana. Si alguno tiene familiares en la zona y nos están escuchando, mi solidaridad, mi afecto, mi repudio, como el que están manifestando todos ustedes. Les mando un cariño enorme, chicos. Bueno, gracias. Gracias, Álvaro, abrazo grande y gracias por abrazo estar. grande, Álvaro. Lai, te mandé un mensaje privado. Sí, te respondí, ¿eh? Dale nomás. Yo estoy desde la PC, pero si se puede ser coadmin, no hay drama. Y con respecto a todo este tema, yo creo que estamos pagando también el precio de la idiocracia sucedida en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que tanto lo que pasó en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania, como ahora lo que se está viendo en Israel, no hubiese sucedido si estuviera Trump en el poder, por diversas razones.
Pero fíjense qué importante es, ¿no? O sea, qué importante es que la principal potencia mundial de Occidente, como lo es Estados Unidos, que muchas veces oficia de lo que algunos dicen como policía del mundo de alguna manera, esté prácticamente acéfalo y tenga en el poder a un títere y a un inoperante como lo es Joe Biden. Eso es tristísimo y creo que en el 2024 todas estas cosas que han sucedido en el mundo también van a repercutir para que haya un cambio de gobierno hacia los republicanos, ya sea Ron DeSantis o que sea de vuelta Donald. Está el micrófono abierto si quieren pedir, si no, también está el micrófono abierto.